Buen día, yo soy María Inés González Martín. Este es el seminario número 6, Fisiología del Metabolismo Fosfocálcico y Hormona de Crecimiento. Es la parte 4. Ya dijimos en diapositivas previas que la calcemia se mantiene aún a expensas de la pérdida de la masa ósea. Vamos a hacer los factores a considerar para el mantenimiento de la masa ósea en el individuo sano. La primera es la dieta. La dieta tiene que ser rica en calcio, fosfato, flúor, magnesio, vitamina D, vitamina C, proteínas y demás nutrientes. Segundo punto, exposición al sol para la síntesis de vitamina D. Tercer punto, ejercicio físico regular con carga axial, o sea, de pie. Es necesario el impacto y la fuerza de la gravedad, además de la contracción muscular, como estímulos para que el osteocito los convierta en señales químicas. El sueño para conservar el ritmo circadiano y evitar el consumo excesivo de alcohol, el hábito de fumar y estresantes patológicos. La remodelación ósea es un equilibrio entre la formación y la resorción. Esto ocurre en forma permanente. El proceso es controlado e involucra a una compleja red de factores que están conectados entre sí. La formación ósea solamente ocurre si hay disponibilidad de minerales como ser calcio, fosfatos, magnesio, flúor, señales como ser paratormona, calcitonina, hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulinosímil y esteroides sexuales, y además la carga mecánica. La homeostasis del tejido óseo depende del balance equilibrado entre la resorción y la formación de hueso. Hay como blancos terapéuticos, vamos a ver el sistema RANK ligando y osteoprotegerina y las vías de señalización Wnt, la vía beta-catenina, que es la canónica, y la vía de polaridad celular plana no canónica, y también la regulación por esclerostina Dickkopf. Vamos a estudiar el sistema RANK ligando y osteoprotegerina. La producción de RANK ligando es superior en las células indiferenciadas del estroma, como los preosteoblastos, y va decayendo a medida que aumenta la diferenciación celular. Estimula la diferenciación y maduración de los precursores de osteoclastos. La producción de osteoprotegerina en el osteoclasto aumenta a medida que las células se vuelven más diferenciadas. De esta manera, a nivel del osteoblasto maduro, hay mayor síntesis de osteoprotegerina que entonces inhibe la activación del osteoclasto. El RANK es una proteína transmembrana que se expresa en la superficie de los osteoclastos, células T, B, células dendríticas y fibroblastos. Es el receptor activador del factor nuclear kappa. El RANK ligando es una estructura similar a las interleuquinas. Es un polipéptido de la familia del factor de necrosis tumoral y es producida mayormente en las células del microambiente óseo, como las células del estroma de la médula ósea, osteoblastos, condrocitos, osteoclastos, células endoteliales del periósteo, células T. Y fuera del esqueleto, a nivel del sistema nervioso central, corazón, riñón, músculo esqueleto y piel. Sus acciones son estimular la diferenciación, sobrevida y fusión de los precursores de los osteoclastos, activar la maduración, aumentar su vida media, inhibir la apoptosis y por ende inducir la resorción ósea por los osteoclastos maduros. En el hueso, RANK ligando y osteoprotegerina se producen principalmente en osteoblastos y RANK se expresa en los osteoclastos.
El cociente rank ligando osteoprotegerina es mayor en las células preosteoblásticas indiferenciadas y disminuye con la diferenciación. Rank ligando, la unión estimula la osteoclastogénesis y cuando se produce la unión de rank ligando con osteoprotegerina no se activa la cascada. Hay estímulos para que el osteoblasto sintetice rank. Lo que produce es un aumento en el número, la activación y la vida media del osteoclasto, produciendo aumento de la resorción. Estos son la paratormona, la proteína relacionada con la paratormona, la vitamina D, la interleuquina 1, 6 y 11, el factor de necrosis tumoral alfa, la prostaglandina E2. En cambio, por otro lado, tenemos a la calcitonina, el 17-beta-estradiol, la proteína morfogenética, el interferón gamma, el factor de crecimiento transformador beta, la interleuquina 4, la vitamina D, el calcio, el VIP, que estimulan la síntesis de osteoprotegerina, que impide la unión del rank con el rank ligando y entonces inhibe la resorción. Paratormona, glucocorticoides y prostaglandinas E2 inhiben la síntesis de osteoprotegerina. En este gráfico podemos observar cómo el rank ligando va a estimular al receptor rank para que se produzca la diferenciación, maduración y activación del osteoclasto. Vemos que son los osteoblastos los que sintetizan el rank ligando. Y por otra parte, en este esquema también vemos la presencia de la osteoprotegerina, pero en baja cantidad, por ende se produce la activación del osteoclasto. En este esquema vemos que predomina la acción de la osteoprotegerina y por ende es un estado antirresortivo. Fíjense ustedes que hay mayor cantidad de osteoprotegerina que se une al rank ligando, impidiendo que éste llegue a su receptor rank. De esta manera no se produce ni la diferenciación, ni la maduración, ni la activación del osteoclasto, pero además los osteoclastos que ya están, se estimula la apoptosis. Esto entonces produce justamente favorece el estado antirresortivo. Es muy importante saber que elevaciones intermitentes de la paratormona actúan como anabólico óseo. ¿Por qué? Porque es uno de los tratamientos más usados para la osteoporosis. Entonces vamos a ver por qué mecanismos sucede esto. Hay un mecanismo directo donde se activan los canales de calcio en los osteocitos, se produce una transferencia neta de calcio al líquido intersticial próximo a los osteoblastos, lo que contribuye con la mineralización. A su vez disminuye la síntesis de esclerostina por el osteocito y por ende se estimula la diferenciación de osteoblastos e inhiben su apoptosis. Y un efecto indirecto, ya que durante la resorción que ha estimulado la paratormona en su momento, se liberan a la matriz distintos factores de crecimiento que favorecen con el anabolismo óseo. Estimula al osteoblasto maduro para que libere osteoprotegerina. Los esteroides sexuales son necesarios para mantener la masa ósea normal. Actúan a dos niveles. Estimulan la osteoprotegerina, induciendo la apoptosis del osteoclasto, e inhiben la apoptosis de los osteoblastos, favoreciendo la formación ósea por sus efectos anabólicos. Durante la menopausia y la andropausia, bajan los niveles de esteroides sexuales, produciendo la disminución de la masa ósea por disminución de la matriz ósea, sobre todo a expensas del hueso trabecular. La resorción ósea.
Por acción del factor estimulante de colonias 1 y el rank ligando, se reclutan los osteoclastos multinucleados. Se adhieren al hueso a través de las beta-3 integrinas, se produce la citodiferenciación a osteoblasto maduro. El rank ligando estimula la activación del osteoclasto. Se forma la vacuola resortiva sellada al hueso por medio de las integrinas, apareciendo así la laguna de Hauship, y la secreción de protones, TRAP y captepsina K. La secreción de protones acidifica el medio y activa las enzimas TRAP y captepsina K. Las enzimas producen la degradación de la matriz de colágeno y el mineral óseo, liberando minerales, partes del colágeno y osteocalcina al torrente sanguíneo. Los glucocorticoides favorecen la resorción ósea actuando a dos niveles, estimulando al rank ligando y por sus efectos catabólicos. El balance entre la formación y la resorción ósea depende del mantenimiento de la masa ósea normal. Vamos a ver en esta tabla los factores de importancia clínica que regulan la remodelación ósea. Vemos que aumentan la formación ósea la vitamina D, la paratormona en forma intermitente, los esteroides sexuales, la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 y la calcitonina. Ponemos exógena porque habíamos hablado antes de la potencia de la calcitonina del salmón. Aumentan la resorción ósea, la vitamina D en exceso, la paratormona cuando es liberada en forma constante, los glucocorticoides y las hormonas tiroideas. Disminuyen la formación ósea el cortisol y disminuyen la resorción ósea los esteroides sexuales y la calcitonina exógena. Entonces, lo que tenemos que tener una mirada particular es, por ejemplo, como muy importante agente estimulante de la resorción, el cortisol. ¿Por qué? Porque actúa a dos niveles. Actúa tanto estimulando la resorción ósea por actuar favoreciendo el sistema, o sea, estimulando rank ligando, sino que también actúa disminuyendo la formación ósea porque es catabólico. Después es importante recalcar el papel de los esteroides sexuales, porque también tienen un potente efecto. Aumentan la formación ósea porque son anabólicos y a su vez disminuyen la resorción. ¿Por qué? Porque actúan sobre estimulando la osteoprotegerina. Las hormonas tiroideas también hay que considerarlas. La vitamina D, recuerden que es un osteoprotector siempre y cuando esté dentro de los niveles normales. Si hay un exceso de vitamina D, estimula la resorción ósea. Y después lo que pasa con la paratormona, que ya explicamos claramente cómo era, que cuando se da en forma intermitente favorece la formación y cuando se la da en forma constante favorece la resorción. Dentro de la evaluación funcional debemos incluir el dosaje de calcio sérico y en orina, el dosaje de fosfato sérico y en orina, la paratormona sérica, la vitamina D en su forma 25 hidroxi y vitamina D. Los indicadores de formación ósea como fosfatasa alcalina, los indicadores de resorción ósea como los CTX, telopéptidos del colágeno tipo 1 o cross-labs, correlacionar con creatinina, la pentoosidina, que forma cross-links entre arginina y lisina del colágeno, la osteocalcina infracarboxilada, que es la que se encuentra en plasma. También se hace densitometría ósea para evaluar la densidad mineral ósea. Calcemia tenemos que considerar cuáles son sus oscilaciones circadianas y contemplar que puede estar aumentada en hiperparatiroidismo, hipervitaminosis A, metástasis de mama o de pulmón osteolíticas con aumento de resorción y puede estar disminuida en hipoparatiroidismo, insuficiencia renal, síndrome de mala absorción e hipovitaminosis D.
Fosfatos, recordar que hay mucha variación y dependen de la ingesta, que tiene un ritmo circadiano, y la fosfaturia también es muy variable. El dosaje de paratormona hay que hacerlo siempre junto con la valoración de la calcemia. Como disfunción ósea, podemos hablar de la osteoporosis, que es una disminución de la masa ósea y deterioro de la arquitectura microscópica del hueso, con pérdida de matriz orgánica y mineral óseo. Está aumentada la fragilidad de los huesos y por lo tanto el riesgo de fracturas. Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas. Las causas son varias, pero básicamente es déficit dietario de calcio, falta de ejercicio físico, inmovilización, por ejemplo, atrofia por desuso, consumo de glucocorticoides, la edad, por todo lo que ello implica, más la disminución de esteroides sexuales. Las fracturas por fragilidad ósea se deben a justamente la alteración de la microestructura ósea, que es lo que se ve acá en la imagen. Se produce una disminución de la densidad mineral ósea y son más frecuentes en la columna, en la cadera y en la muñeca. Las fracturas de cadera tienen una incidencia mundial anual de 1,7 millones. Se espera se triplique la cantidad para 2050 y genera una mortalidad entre el 10 y el 30% dentro del año de ocurrido el evento. Como vemos acá en el gráfico, es más importante desde el punto de vista del número de pacientes en las mujeres. Y acá tenemos una imagen justamente de una fractura de cadera por fragilidad en una paciente de 101 años que fue operada y se recuperó. También podemos hablar de raquitismo, que es debido al déficit de vitamina D en los niños. Se produce una alteración en la mineralización ósea con disminución del cociente mineral óseo matriz. Produce deformidades en los huesos, cráneo aplastado, huesos largos arqueados, dentición retrasada, esmalte dental alterado, tórax en rosario y debilidad. La osteomalacia es el déficit de vitamina D en adultos. El mayor contenido osteoide no mineralizado reduce la resistencia del hueso y aumenta el riesgo de fracturas, pero no adquieren deformidades como los niños. Recordar que el raquitismo y la osteomalacia se deben a la falta de vitamina D. Y además hay que prestar atención al resto de los factores que ya hablamos. Con respecto a la osteoporosis, también la dieta, ejercicio físico, suplementos con vitamina D y C, calcio y fósforo, pero además tenemos distintos blancos terapéuticos a saber, los bifosfonatos, por ejemplo el alendronato, son antirresortivos y se unen a la hidroxiapatita, es internalizado por el osteoclasto, inhibe la vía del mabelonato y altera la formación del ribete en cepillo, produciendo la apoptosis del osteoclasto. Después hay otro grupo de antirresortivos que son anticuerpos monoclonales anti-RANK, como el denosumab. También tenemos a la paratormona recombinante, justamente en el fragmento activo de la porción N-terminal, o sea que incluye desde el aminoácido 1 al 34. La droga se conoce con el nombre de teriparatide y lo que hace es la función de la paratormona en forma intermitente. Acuérdense que era anabólica en forma intermitente. Y después hay otra droga que son anticuerpos monoclonales antiesclerostina, que es el romosumab.